Así que vamos a darle como título a esta enseñanza, a esta predicación, expectativas para un nuevo año. Expectativas para un nuevo año. Sí, póngalo ahí para el 2023, pero realmente son expectativas para cada año, para cualquier año que nosotros podamos vivir en esta tierra. Expectativas para un nuevo año. Un inicio de año siempre trae consigo muchas expectativas y eso está muy bien, porque al término de una temporada y al inicio de un nuevo año, a las puertas de un nuevo año, estamos llenos de expectativas. Nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Empiezan a cocinar muchos planes, muchos proyectos, y eso no está mal. Necesitamos ser gente con expectativas, necesitamos ser gente que sueña, pero sobre todo que sus expectativas estén en el Señor y que sus sueños estén alineados al sueño de Dios, a los planes de Dios. Y así como son días, esta es una temporada llena de expectativas, necesitamos también entender, necesitamos diferenciar entre las expectativas de la religión y nuestra realidad en Cristo. Hay cosas que pudiéramos nosotros entenderlas como promesas y endosárselas al año nuevo y no entender que aquello que pudiéramos estar esperando en un año ya es nuestra realidad en Cristo. ¿Se entiende? Pudiéramos llegar a considerar que el año nuevo trae bendiciones y no entender que quien trajo toda bendición vino hace 2000 años y en una cruz derramó toda bendición para el género humano. Pudiéramos hacernos eco, pudiéramos abrazar las expectativas que la religión nos propone en lugar de abrazar la realidad que en Cristo estamos llamados a experimentar. ¿Se entiende, iglesia? Que nuestra expectativa no esté puesta en un año calendario, que nuestra expectativa esté puesta en el año agradable del Señor, que no es un año calendario, sino es un tiempo, es una temporada en donde Dios dispensó su gracia en la persona de Cristo. ¿Estamos acá? Entonces necesitamos diferenciar, necesitamos discernir las expectativas que el sistema religioso, que la tradición religiosa nos propone, de las expectativas verdaderas que en Cristo debemos tener. ¿Estamos acá? De paso, amados, el año nuevo no trae nada nuevo. Todo lo nuevo está en Cristo. Todo lo nuevo está en Cristo. ¿Sí? Entonces, es pertinente, es menester hacer esta diferenciación. ¿Dónde están puestas mis expectativas? Porque eso sí marcará cómo nos irá a nosotros en este nuevo tiempo. La tradición religiosa, cada inicio de año nos invita a poner nuestras expectativas en cosas tales como, por favor anote porque esto nos va a vacunar. La tradición religiosa, cada nuevo año, cada inicio de año nos invita a poner nuestras expectativas en cosas como, número 1, la numerología. La numerología. Así como en el mundo se consulta el horóscopo, así lamentablemente, por ignorancia, hay muchos hermanos que consultan los números, la numerología. ¿Cómo va a irme este año según el número? Entonces empieza el juego de números, ¿no? 2023, ¿cuánto da la suma? 7. 7, ¿verdad? 7. 7 es número de plenitud. Es el número de Dios, porque el séptimo día Dios descansó de su obra, estaba todo completo, es decir, que el 2023 es el año de la plenitud en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué fácil es mover nuestras emociones y poner nuestra confianza en el número. Sigue a entender que hace 2000 años atrás
a nosotros ya nos jugó el número. Hace 2000 años atrás, sí, el Señor expresó, manifestó su plenitud en esta tierra y nos hizo partícipes de esa vida abundante, de esa vida plena. Así que nuestra plenitud no está condicionada al número, al año calendario, está condicionada a nuestra posición en Cristo. ¿Se entiende? Y hay unos que son más espirituales, entre comillas, ¿no? Y se van no al año gregoriano. ¿Cuál es el calendario nuestro gregoriano? ¿Es verdad? Sino al año judío, entonces el año 5000 y pico. No sé por dónde vamos, ¿no? Porque entonces es de alguna manera más interesante el número. No, amados, nuestra vida no está definida ni por el calendario gregoriano, ni por el judío, ni por el maya. Nuestra vida está definida por el año agradable del Señor, por la vida de Cristo en nosotros. No es las estrellas, no es la posición en el cosmos, no, nada de eso define nuestra vida. No es el número, no es la numerología. Pero la religión nos invita a tener expectativas en la numerología, como si nuestra vida dependiera del número y no de la voluntad de Dios. Nuestra vida no está marcada por el calendario temporal, por el calendario de los hombres. Nuestra vida está marcada por el calendario de Dios, por el propósito eterno de Dios. Amén. Otra de las cosas que la religión propone para que nosotros depositemos nuestras expectativas en ello son las circunstancias terrenales. Las circunstancias terrenales, también conocidas como las señales. Escuchaba en estos días, ¿sí? No soy de las personas que que se pone a buscar prédicas para criticar, pero hay cosas que lamentablemente nos llegan a nuestros oídos. Y escuchaba el otro día, así brevemente, a alguien que decía, este 2023 es el año de la segunda venida. Este 2023 es el año de la segunda venida, porque todo está dado, porque todas las señales están dadas. Y basaba esta declaración, basaba esta expectativa en situaciones externas, en condiciones en las cuales el mundo se encuentra y no lo negamos. El mundo está en crisis en muchos aspectos, pero de la misma manera estuvo en crisis hace 2000 años. De la misma manera, el mundo seguirá estando en crisis. El sistema del mundo es un sistema irredento. Así que nuestras expectativas no deben estar en función de señales o evidencias externas. Nuestras expectativas están en función de una sola señal. Y esa señal es Cristo en nosotros. Una sola evidencia, Cristo en nosotros. Para el mundo, según las señales, el año pintará bien o pintará mal. Ya hay algunos oráculos, ¿verdad? Alguna gente profética que se levanta. Este año es el año de... Amados, descansen en el Señor. Descansen en el Señor. ¿Cuántas veces en este año hemos pasado pandemias, hemos pasado tantas crisis y el Señor nos ha sostenido? Eso no quiere decir que todo nos vaya bien, no. La palabra dice no que todo nos va a ir bien. La palabra dice que todo ayuda para bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si estás andando en el propósito de Dios, todo colaborará para bien. Hasta la muerte colabora para bien. Pablo dice, para mí la muerte es ganancia. ¿Cómo le predicas a Pablo un evangelio exitista en donde te dice que el 2023 todo te va bien? ¿Qué es bien? Para Pablo bien era estar en una cárcel, no, pero para el evangelio sí. Entonces, ¿Dios está más interesado en darnos un buen año para que todo nos vaya bien o está interesado en que a través de nosotros la vida de su Hijo sea conocida en esta tierra? Y ese es el mayor bien que la humanidad puede experimentar. ¿Se entiende, amados? Entonces, pero el mundo define un año, si pinta bien o pinta mal, en base a circunstancias, en base a crisis o a momentos buenos también. Entonces define, ¿el año pinta bien o pinta mal?
Pero ¿desde cuándo nuestro año está definido por los hechos que suceden en la tierra o en el exterior? Nuestro año está definido por la vida que gobierna nuestro interior, porque aquel que vive en nosotros es mayor que todo lo que está en el mundo. Amén, amados. Por otro lado, el sistema del mundo, el sistema religioso nos invita también a poner nuestras expectativas en profecías sacadas del contexto escritural. Todo el mundo en este tiempo está presto sus oídos, ¿sí?, a profecías, a palabras, a expresiones, a pronósticos, que muchos de ellos no tienen asidero en la voluntad ni en las escrituras, en la voluntad de Dios ni en sus escrituras. Así que más allá de poner nuestros oídos atentos a los oráculos, a los pronósticos, a los videntes, nuestros oídos y nuestro corazón debe estar atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Así nuestro año y nuestra vida en la tierra no se desenfocará, no estará desalineada de la voluntad de Dios, del plan de Dios para con su iglesia. Entonces, entre muchas otras cosas, por favor, consideren la numerología, las circunstancias, las señales, las crisis terrenales, las profecías sacadas del contexto escritural, no son un objeto, ¿sí?, en donde podamos nosotros depositar expectativas. Ahí no deberían ir nuestras expectativas, no en lo que sucede en el mundo, sino en lo que ha sucedido en el propósito eterno de Dios, en una obra consumada, no en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha dicho. Las expectativas de la religión, ¿sí?, en las expectativas de la religión se marca un contraste con nuestra realidad en Cristo. Vamos a ver un poco más de esto. ¿Cuáles son las expectativas de la religión y cuál es nuestra realidad en Cristo? Algunas de las expresiones que comúnmente se desatan o se declaran en estos tiempos, en los inicios de un año. Número 1, este es el año de la venida. O este es el año de la segunda venida. Ya viene. Y sabemos que hace 2000 años vivimos los postreros días. El Señor puede venir hoy mismo. Así que necesitamos estar preparados como si Él viniera esta tarde. Pero necesitamos atender nuestra responsabilidad como iglesia como si Él viniera después de 2000 años. Esa declaración, ya Dios viene en este nuevo año, en primer lugar es sacada de todo contexto escritural y en segundo lugar, delante de una iglesia inmadura, la iglesia más bien se desenfoca y se prepara para alistar sus maletas en lugar de prepararse para gobernar con Cristo aquí en la tierra. Entonces necesitamos entender esto, porque el 2023, decíamos, según esa declaración, que ya están dadas todas las señales y todas las profecías se han cumplido, sin entender que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Así que el 2023 no es el cumplimiento ni de las profecías ni de las promesas de Dios. Cristo sí lo es. Cristo sí lo es. Pero veamos, por favor, qué es lo que dice la Escritura según Mateo capítulo 24. Acerca de la segunda venida del Señor. No negamos la segunda venida, pero lo que no podemos aceptar es que alguien nos diga que este 2023 viene, porque la Escritura declara que nadie sabe el día ni la hora. Y lamentablemente varios, si no muchos de nuestros hermanos han caído en ese error. Mateo 24, verso 36 dice lo siguiente: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Puede decirle a la persona que tiene a su lado, nadie lo sabe. Así que no inventes, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo de Dios. Amados, ni el Hijo de Dios sabe el día ni la hora. Ni el Hijo de Dios, ni los ángeles en el cielo saben, sino solo el Padre. Verso 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo? ¿Cómo? De un momento a otro.
Verso 38 dice, porque en los días antes del diluvio, miren cómo estaba la gente, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca llegó. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? De un momento a otro. No habrá señal, no habrá evidencia. Esto lo hemos visto mucho los días martes en escatología. No tengo el tiempo de explicarlo profundamente, pero solo quisiera que se quede con algo. La segunda venida será de un momento a otro. Nadie sabe ni el día ni la hora. Así que si usted escucha, este 2023 es el año que viene Cristo, dígale, lee tu Biblia. Lee tu Biblia porque nadie sabe ni el día ni la hora. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, miren, este es el espíritu de la declaración del Señor. No es poner nerviosa a su iglesia. Sí, no es, el Señor no tiene el corazón de la iglesia con las maletas listas para irse, porque en primer lugar habría que discutir si es que nosotros nos vamos o es que nosotros nos quedamos a administrar la tierra. Pero eso es otro tema. Pero miren lo que dice el verso 42, por lo tanto, y este es el espíritu de la declaración, por lo tanto, manténganse despiertos, no se duerman, manténganse despiertos, como si hoy fuese ese día, alertas, despiertos, activos en la obra del Señor. Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar, ¿cómo? Preparados, deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Así que nosotros no comemos cuento. Este 2023, si alguien declara, este es el año en que viene el Señor, amado, hace 2000 años todo estaba listo, todo estaba, ya las promesas, las profecías se cumplieron en Cristo. Lo que no estaba lista es su iglesia. La iglesia necesita crecer, necesita madurar, necesita ser lo que ya es en Cristo, la luz y la sal de esta tierra. Recuerden que el corazón de Dios es que nadie se pierda. Así que mientras algunos egoístas están declarando que este es el año en que nos vamos, algunos todavía seguimos creyendo que Dios no quiere que nadie se pierda. Que Dios no entregó a la vida de su Hijo en una cruz para que mi familia sea salva, sino para que su familia sea redimida. Para que su familia en toda la tierra pueda conocer esa salvación. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura. Como el diluvio en los tiempos de Noé, de un momento a otro en donde nadie se lo esperaba. Y luego dice, así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Él vendrá, ciertamente que vendrá, pero nadie sabe el día ni la hora. Solo el Padre lo sabe. Por otro lado, punto número 2. Esta es otra declaración que en cada inicio de año se repite según la tradición religiosa. Este es el año de la restitución. Este es el año de la restitución. Es el año en donde todo lo que te fue robado te será devuelto 10 veces más. Este es el año de la restitución. Todo lo que te fue quitado te será devuelto en este 2023. ¿Cuántos dicen amén? La primera pregunta, amada familia, amada iglesia, es ¿qué te fue quitado? ¿Qué te fue quitado? Para resolver el año de la restitución, necesitamos resolver en primer lugar ¿qué nos fue quitado? Porque a veces abaratamos el evangelio porque no entendemos qué es lo que nos fue quitado. ¿Qué nos fue quitado? El negocio, la empresa, la casa, la familia, el carro porque no pudimos pagar las cuotas. ¿Qué nos fue quitado?
Necesitamos entender primero, si vamos a abordar el tema de la restitución, necesitamos saber de qué el Señor nos restituye, qué fue lo que nos quitaron. Y en primer lugar tengo que decirles que el negocio, la casa, la familia, son solo añadiduras, que Dios nos restituyó de algo mucho mayor que eso. ¿Sabes por qué muchos están detrás de estas cosas? Como si Dios tendría que en algún año calendario restituírnoslas, porque no entienden aún lo que les fue quitado. Por esto es que algunos menosprecian el Evangelio. Por eso es que se desestima la obra de la cruz, porque no entienden lo que el pecado les quitó. Se congregan, participan de actividades para que Dios les restituya cosas, en lugar de entender lo que realmente el pecado nos quitó. ¿Qué fue lo que el pecado nos quitó? Es de vital importancia que comprendamos que el problema de nuestra antigua vida no es de las cosas que iban mal. No es que nos sentíamos solos, no es que estábamos deprimidos porque nos fue mal en algo, no. No es porque fuimos maltratados por la vida que el Señor nos acercó a Él. Todo esto pudo haber sido cierto. Todos nosotros llegamos en malas condiciones, algunos no, algunos por revelación, otros por trituración. Todo esto pudo haber sido cierto, pero ese no es el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano, de la antigua vida, no son sus defectos, sino su procedencia. No son las circunstancias, sino su origen. Ese era el verdadero problema del viejo hombre, su origen, no sus defectos, no sus efectos. ¿Cómo se llama? No el daño colateral, sino su origen. Los efectos son solo el resultado de su procedencia. Y la procedencia tiene que ver con la naturaleza. Ese es el verdadero problema que nosotros teníamos. Nuestra naturaleza no es qué teníamos y qué dejamos de tener, no, sino quiénes éramos. Ese era nuestro problema. ¿Quiénes éramos? Este es el verdadero problema del viejo hombre. Y por causa de que se trata de un asunto de naturaleza, esa vida no tenía solución. ¿Qué es lo que el pecado nos quitó? Es mucho más que el negocio, es mucho más que la casa. Amados, el pecado nos quitó la vida. La vida. Esa vida no tenía arreglo, no tenía solución. Era defectuosa desde su origen. Entonces, a menos que no entendamos qué fue lo que nos quitó el pecado, no sabremos de qué necesitábamos ser restituidos. Por eso es que la esperanza de algunos hermanos está en el próximo año, a ver si el Señor me restituye. No, amados, la esperanza nuestra no está en el próximo año o en este año que está empezando. No, la esperanza nuestra está en una cruz en donde el ser humano fue restituido de lo que el pecado le quitó, la vida. La vida. ¿Qué fue lo que nos quitó el pecado? Todo. Todo. La vida. La posición, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra libertad. El pecado nos quitó todo. Mire lo que dice Romanos 5:18, porque veo que algunos como que no me creen. Romanos 5:18, miren lo que dice. Por lo tanto, así como con una sola transgresión causó la condenación de todos, refiriéndose a Adán, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos justos. El pecado nos quitó todo y cuando se nos revela realmente cuál era nuestra condición en pecado, muertos en delitos y
pecados, cuando se nos revela realmente cuál era nuestra condición al estar separados de Dios, entonces entendemos de qué necesitamos ser restituidos. ¿Saben cuál fue la consecuencia del pecado? Adán no perdió cosas. Adán fue destituido de la gloria de Dios. ¿De qué fue destituido Adán? De la vida. La gloria de Dios. Cuando el ser humano, ¿qué es lo que sucede cuando usted al ganado lo saca del pasto? Muere. ¿Qué es lo que sucedería si a esta bombilla, ¿sí? Digo bombilla porque no sé cómo se llama esto. Esta bombilla, usted la saca de la fuente de energía. ¿Qué es lo que sucede? Se apaga, no sirve para nada. ¿Qué es lo que le sucedió al hombre cuando fue sacado de la presencia de Dios? Muere. Adán no perdió cosas, Adán perdió todo, perdió su vida, perdió su posición delante de Dios, perdió la libertad. Aquel que fue llamado a sojuzgar la tierra ahora era sojuzgado por la creación. Ahora era esclavo del pecado. Adán perdió todo. ¿De qué necesitaba el hombre ser restituido? De todo. De la vida en primer lugar, de su posición en primer lugar, de su identidad, de su valor. Ser sacado de la esclavitud para ser puesto en la libertad que solo en Cristo tenemos. ¿Se da cuenta, amados, cuando nuestra expectativa está puesta en cosas que la tradición o el sistema del mundo nos propone? Vemos en el año como la ocasión de que el Señor me restituya algo, sin entender que el Señor me restituyó de todo en el Hijo. ¿Qué significa restituir? Miren, qué interesante esta definición. Restituir significa volver a algo a quien lo tenía antes. Volver a algo a quien lo tenía antes. Significa restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Significa volver al lugar de donde había salido. Todo eso significa restituir. Entonces, cuando homologamos esto y entendemos la obra de Cristo en la cruz, entendemos que fuimos restablecidos a una posición que antes teníamos. Fuimos trasladados desde una potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos fue devuelta la dignidad, nos fue devuelta nuestra identidad. Aquello que teníamos y que se perdió ahora nos ha sido restituidos en el Hijo, no en el 2023, sino en Cristo. ¿Se entiende? En Adán nosotros no teníamos nada, estábamos muertos. ¿Cuáles son las posesiones de un muerto? Ninguna. Estábamos muertos. Todo lo que nos fue quitado en Adán nos fue devuelto en el postrer Adán, quien es Cristo. Efesios capítulo 2 y verso 1, por favor. Efesios capítulo 2 y verso 1. Miren lo que dice. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y en ese tiempo, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? No está hablando de un año calendario, está hablando de una naturaleza. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza. ¿Se da cuenta? El tema que trata Pablo no es un año calendario. El tema que trata Pablo es un asunto de naturaleza. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. ¿Qué nos dio?
vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, miren la restitución, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amados, 2023 no trae la restitución para tu vida. Lo que trajo la restitución para nuestra vida y la vida de la humanidad fue la obra de Cristo en la cruz. Fue la obra de Cristo en la cruz. Efesios 2:12, por favor. Tolérenme un poquito la insistencia sobre este tema. Efesios capítulo 2, verso 12. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Hay cosas que en lo material Dios no te va a restituir. Pero nada en lo espiritual Dios tiene pendiente para ser restituido a tu vida. Hay cosas que en lo material nunca más los vas a volver a ver. Hay cosas que sí. Dios no es deudor de nadie. Necesitas cambiar el objeto de tu esperanza y de tu expectativa. Pensar que Dios va a restituir en este año aquello que ya Dios restituyó en la cruz. Si miramos a la cruz, entenderemos que no hay nada que Dios tenga en sus bolsillos para darnos a nosotros. Ya Dios nos lo dio todo en su Hijo. Y cuando la vida de su Hijo crece en nosotros, se manifiesta a través de nosotros, administraremos cosas mayores de las que antes administrábamos. Podremos administrar cosas que realmente tienen trascendencia, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Necesitamos liberar nuestra mente, porque pudiéramos estar anclados, es más, pudiéramos estar resentidos con el Señor, porque creemos que está en el asunto de restituirnos cosas, en lugar de entender que Él nos ha restituido en Cristo de todo aquello que el pecado nos quitó. En Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, como decíamos, pero en Cristo, el postrer Adán, fuimos reconciliados con el Padre. Miren lo que dice. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, es decir, no aparecíamos en el radar de Dios. Excluidos de su ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, se da cuenta, ese ahora no es el año calendario, ese ahora es una persona. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Se entiende, amados? Lo que significa para Dios restitución. En Cristo nos fue restituida nuestra posición, nuestra identidad, nuestra herencia, nuestro valor. Nuestra restitución entonces no está en un año calendario, sino en una persona. Esa persona es Cristo. Nuestra restitución no es algo que está por venir, es alguien que ya vino y vive en nosotros. Número 3, esta es otra declaración que comúnmente se da en estos días. Este es el año de la cosecha. Este es el año de la cosecha. Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, verso 35. Juan capítulo 4, verso 35. Y les dijo Jesús,
¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, abran los ojos. Abran los ojos. Este no es el año de la cosecha. Este es el año para que su iglesia abra los ojos. Abran los ojos y miren, porque los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Abran los ojos y miren los campos sembrados, porque ya la cosecha está madura. ¿Hace cuánto tiempo la cosecha está madura? Hace 2000 años. ¿Por qué la cosecha está madura? Porque cuando la semilla de Dios fue puesta en la tierra y esa semilla murió, entonces los campos, el sembradío, el cultivo que Dios espera recibir como cosecha, está listo. ¿Se entiende? La cosecha está lista. ¿Por qué? Porque esa semilla ha crecido, ha producido su aumento, su incremento. Eso es lo que Dios entiende como cosecha. El incremento de la semilla que Él sembró. ¿Cuál es la semilla que Él sembró en la tierra? Su Hijo. Su Hijo. Entonces, a partir de la cruz, todo año es año de cosecha. Todo año es año de cosecha. Así que este 2023 es un buen año ¿para qué? Para que la iglesia abra los ojos y mire los campos sembrados, porque ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. Ya el segador, hace 2000 años, recoge fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos. 10 años de cosecha. Ahora será el año en que la iglesia debe abrir los ojos. Será el año que la iglesia se movilice, se active. Será el año que la iglesia salga a las calles, a las universidades, a las empresas y empiece a recoger aquello que ya está maduro. Para los discípulos faltaba tiempo. Ustedes dicen, faltan 4 meses para la cosecha, pero el Señor te dice, abre los ojos, mira, porque ya la cosecha está madura. ¿Se entiende, amados? Número 4. Y esta no puede faltar. Este es el año de la bendición. Este es el año del favor de Dios para tu vida. Alejo se ríe. ¿Cuántos programas de Pan Caliente no hubiésemos grabado con cada uno de estos puntos? Este es el año del favor de Dios. Este es el año de la bendición de Dios para tu vida. Pero amada iglesia, necesitamos entender que Dios no depositó su bendición en un año. Dios depositó toda bendición en Cristo Jesús. Dios reunió toda bendición en una persona. Esa persona es Cristo. Dios no te bendice en el 2023. Dios te bendijo en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Tal vez si te diría que el 2023 va a ser el año más bendecido de tu vida, te subirías a la silla y aplaudirías al Señor. Pero esto es mucho más glorioso. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición, ¿sí?, no depende de una crisis temporal, no depende de un golpe de suerte, no depende de un año calendario, no. Tu bendición está guardada en una vida indestructible. Tu bendición está guardada en un lugar en donde no hay crisis en este mundo que la pueda tocar ni alterar. Tu bendición está en Cristo. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En regiones celestiales en Cristo Jesús. Qué bueno sería que al inicio de este año entendamos que no habrá nada en este nuevo año ni en los años por venir que puedan alterar nuestra bendición que ya está en Cristo Jesús. Está depositada en Cristo Jesús. Pero seguimos abrazando esas viejas tradiciones. Dios te bendiga. Que este año sea el más bendecido de Dios para tu vida. Y hay buena intención en esa declaración, pero no hay verdad. Algunos están borrando ya el mensaje de... No hay verdad.
Iglesia, y la iglesia no se edifica por buenas declaraciones, sino por verdad. Dios no bendice a su iglesia en un año. Dios bendijo a su iglesia en Cristo. Amén. Miren, si estamos esperando por el favor de Dios como algo que está por ocurrir en los próximos días, dígame entonces qué significó la obra de la cruz. El favor de Dios no es algo que Él hará. El favor de Dios es una obra que Él ya hizo. Su obra fue consumada. Miren lo que dice Proverbios 8:35 acerca del favor de Dios. Miren cómo dice, desde ese pacto además, desde lejos, pero miren con qué entendimiento, con qué luz. Proverbios 8:35 dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Miren lo que dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Note usted que el favor de Dios está anclado, está atado a su vida. El favor de Dios no está divorciado de su vida. Está anclado a su vida. Quien me encuentra, miren, halla la vida y recibe el favor del Señor. El favor de Dios es mucho más que algo que recibimos. Es mucho más que algo que recibimos. Es alguien a quien recibimos. El favor de Dios está ligado a su vida. ¿Cuántos han recibido la vida del Señor? La pregunta es, ¿cuántos han sido favorecidos por el Señor? Todo aquel que tiene su vida tiene el favor de Dios. Tiene el favor de Dios. ¿Se acuerdan el anuncio, el saludo del ángel a María? Salve, muy favorecida. ¿Por qué María era saludada de esta manera? ¿Por qué la salutación del ángel? Salve, muy favorecida. Porque en su vientre portaría la vida de Jesús. Ahora imagine cuán favorecida es la iglesia que en su vientre espiritual porta la vida no de un niño, sino del Cristo. Del Cristo. Cuán favorecida es la iglesia. Así que el favor de Dios no es algo que recibiremos en lo porvenir. El favor de Dios es algo que es alguien que hemos recibido en nuestro interior. Ese favor está anclado a su vida. Número 5. Vamos a ver solo 20 expresiones. No, solo 6. Esta es la penúltima. Número 5. Este es el año de la expansión. Es el año de la multiplicación. Es el año de la expansión. ¿Han escuchado esa declaración? ¿Sí? Y creemos que en el plan de Dios está contenido. Creemos que el plan de Dios consiste también en que nos expandamos, en que nos multipliquemos. Claro que sí. Es el diseño de Dios. Todo lo que porta la vida de Dios se expande, se multiplica, crece. Todo lo que está vivo crece. Pero necesitamos entender que lo único que Dios quiere expandir, que lo único que Dios quiere multiplicar es aquello que porta su vida. Es aquello que sirve para la expresión de su vida. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Vemos que el único suelo que pudo multiplicar, que pudo expandir, fue aquel suelo que recibió la semilla, que es la palabra de Dios, que es la vida de Dios. No puedo pedirle al Señor que multiplique o que expanda aquel suelo que no recibió su palabra. ¿Se acuerdan? Habían ahí varios tipos de suelo, que son varios tipos de corazones, ¿verdad? El del camino, el de pedregales, el de espinos. Imagínense esos suelos pidiéndole al Señor que este 2023 se expanda. No, Dios lo único que expande, lo único que multiplica al 100, al 30, al 60, al 100 por uno, es aquello que porta
su semilla de vida. Lo que Dios multiplica, lo que Dios expande, lo que Dios promociona es lo que lo hace a Él conocido en esta tierra. Así que este 2023 y todos los años que están por delante servirán para seguir expandiéndonos, para seguir multiplicándonos, pero asegurémonos de que portemos la vida. Asegurémonos de que lo que nosotros querramos que sea multiplicado sea también lo que Dios quiere expandir. Miren lo que dice Isaías 54:1, por favor. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, miren, la figura de ensanchamiento está en primer lugar ligado con un vientre que era estéril pero que ahora es fructífero. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás, te multiplicarás, te ensancharás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia, ¿se da cuenta? Siempre lo liga con un vientre, siempre lo liga con un fruto que él mismo produce, con una descendencia, no solo en lo natural, sino sobre todo en lo espiritual. ¿De qué ensanchamiento, de qué multiplicación está hablando el Señor? De su familia en la tierra. De una familia que porta su semilla de vida, que porta el esperma de Dios. Te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y aquí miren lo que dice el verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Qué es lo que Dios está comprometido a expandir? ¿Qué es lo que Dios se compromete a multiplicar? Aquello que porta su vida. 2023 será un año de multiplicación. Claro que sí, para todo aquello que porta la vida de Dios. Dios extiende y multiplica todo aquello que porta su vida para que su descendencia, su familia, llene toda la tierra. Y por último, el verso 6. Este es el año de la abundancia. Este es el año de la abundancia. Para tratar el tema de la abundancia, necesitamos entender el propósito de Dios. Y el propósito fundamental de Dios con respecto a la humanidad no es darnos cosas que podríamos necesitar. El objetivo central que Dios tiene para con el hombre es la impartición de su vida en nosotros. Esta vida es descrita por Jesús como una vida abundante. ¿Recuerdan? Juan capítulo 10 y verso 10. Juan capítulo 10 y verso 10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y aquí, ojo, el ladrón no está hablando de Satanás, está hablando de un sistema religioso que oprimía, que mataba, que robaba todo aquello que Dios quería sembrar en su pueblo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido, mira el contraste, cómo se separa el Señor de la tradición religiosa, del sistema del mundo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Pero necesitamos definir a qué Dios llama abundante. Sabemos esto, lo hemos leído. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero deberíamos redefinir o definir abundancia según el criterio no del mundo, sino de Dios. Abundancia es lo opuesto a la escasez. Pero ¿de qué abundancia está hablando aquí Jesús? Miren, otra referencia en los evangelios, Lucas capítulo 12 y verso 15. Las propias palabras de Jesús, Lucas capítulo 12 y verso 15. Miren lo que dice.
Tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tengan cuidado, dice Jesús, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. 2023 es el año de la abundancia. Necesitamos definir qué es abundancia para el Señor. Este es un texto que debemos prestarle mucha atención, ya que vida en abundancia no tiene que ver en primer lugar con posesiones, no tiene que ver en primer lugar con éxito según el mundo o con cualquier otra medida que los seres humanos hayan establecido. Estas cosas pueden estar o no, pero no hacen verdaderamente que la vida sea abundante. Dios no define abundancia en función de lo que tenemos o no tenemos en cuanto a lo material. Dios define abundancia en función de a quién tenemos. ¿A quién tenemos? Lo material no define una vida abundante. No, lo material es solo una añadidura a nuestra vida abundante. No sé si me hago entender. No es lo que tenemos en cuanto a lo material lo que define si tengo una vida abundante. No, es la vida abundante la que empieza a definir aquello que administro. Es la vida abundante a la cual le son añadidas cosas. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios pueda ser cumplida en esta tierra. ¿Se entiende? Vida en abundancia es la vida de Cristo fluyendo desde nuestro interior. No es aquello que recibo desde fuera. Vida en abundancia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vida en abundancia se refiere a otra vida, a una vida superior, la vida del Hijo dispensada a nosotros. ¿Qué es tener abundancia en cuanto a lo material? Es muy subjetivo esa respuesta. ¿Cómo definimos abundancia según lo material? Para algunos abundancia será tener 2 o 3 autos. Para algunos abundancia será tener una linda casa, una cuenta bancaria abultada, pero para otros abundancia podría ser solo accesar a luz eléctrica, a agua potable, a comer todos los días. Abundancia, según lo material, es muy subjetivo. Cuando se trata de cosas materiales, la abundancia es relativa, pero cuando hablamos de vida abundante, hablamos de algo interior, algo que ya ha sido depositado en nosotros. Esta abundancia no es relativa, es absoluta. Esta abundancia no va al vaivén del sistema del mundo. No, esta abundancia es un depósito eterno en nosotros. No es relativa, es absoluta. Esta abundancia no se corrompe, no se desgasta, no pierde su valor en el tiempo, no se menosprecia porque es eterna. Es incorruptible. Esa vida abundante nos preserva de la escasez. Esa vida es abundante siempre y todo el que la posee no sufre escasez. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir tanto en la riqueza como en la pobreza. Sé vivir. ¿Por qué? Porque para Pablo el vivir no es conforme a lo que tiene en lo material, sino conforme a la vida de Cristo en su interior. Así que la abundancia no es una promesa que debamos esperar, sino una vida que debe ser disfrutada y manifestada a través de nosotros. Amén, amados. Qué bueno entender esto, ¿verdad? No sé si usted experimenta lo mismo, pero yo siento descanso, porque no estamos en el asunto de bregar a ver si tenemos un año abundante, estamos en el asunto más bien de descansar, de meditar en la abundancia de vida que en Cristo ya tenemos para poder administrar todo aquello que en su propósito nos es añadido. Y por último, ya hemos visto, ¿verdad?, ciertas declaraciones en las cuales de alguna manera hemos puesto, y yo en primer lugar a la cabeza,
sin duda alguna hemos puesto nuestras expectativas. Este es el año de la venida del Señor, este es el año de la restitución, este es el año de la cosecha, este es el año del favor de Dios, de la bendición de Dios, este es el año de la expansión, este es el año de la abundancia. Pero todas estas cosas están resumidas o están reunidas, no en un año calendario, sino en el año agradable del Señor. Un año que no es de 365 días, sino es un año que ya lleva 2000 años. Es la temporada llamada también el tiempo de la gracia de Dios. Es el tiempo de los cielos abiertos. ¿Sí? En donde disfrutamos de cielos abiertos, todos aquellos que estamos inmersos, sumergidos en la vida de Cristo. Este es el año agradable del Señor, del cual Él habló en Lucas capítulo 4, verso 18. Termino con esto. Lucas capítulo 4 y verso 18. Al final de esta enseñanza vamos a tener un tiempo de ministración para los que estamos acá reunidos. Vamos a llamar a algunos profetas de la casa, porque creemos que así como en este 2022 nuestra vida fue marcada por la palabra que procede de la boca de Dios, creemos también que este 2023 y los años que están por venir debe ser marcada por una palabra rectora, que no estamos llamados a nosotros a impartir sobre su vida, sino a recordarla, a desempolvarla, porque sabemos que ya Dios les ha hablado sobre lo mismo. Lucas capítulo 4, verso 18. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es el año de las buenas nuevas. Es el año agradable del Señor, es el año del Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este es el año de la sanidad de Dios. Es el año de la restitución de Dios, donde Dios restablece la salud de su pueblo. Dios restablece a los quebrantados de corazón. Este es el año de la libertad de los cautivos. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Todos aquellos que estábamos cautivos del pecado, el año agradable del Señor es el año de nuestra libertad. Es el año en donde fuimos redimidos, en donde fuimos trasladados de aquella potestad que nos tenía sometidos, en donde no había esperanza para nosotros. En este año, en el año agradable del Señor, fuimos sacados de esa oscuridad y llevados al reino de la luz de Cristo. Es el año en donde se dio vista a los ciegos. ¿Cuántos pudimos ver cuando Cristo vino a nuestra vida? ¿Cuántos podamos dar fe que se alumbró nuestro interior y pudimos verle cara a cara? Algunas veces me pregunto, ¿cómo es que pude haber hecho eso? ¿Cómo es que hacía esto? Ayer, mientras lanzaban los petardos y todo eso explotaba, yo decía, ¿cómo esta gente puede hacer eso? ¿Cómo pueden gastar su dinero? Y recordé que yo era uno de los que estaban ahí. ¿Sí? Y que pateaba ese monigote con tantas creencias absurdas. Recordaba que yo estaba ahí hasta que el año agradable del Señor llegó a mi vida y alumbró mi interior y pude ver que mi vida no cambiaría por patear un monigote. Mi vida cambiaría cuando me rendí a los pies del Señor. Pude ver, dar vista a los ciegos. Es el año en donde se pondrá en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos estábamos oprimidos? Hasta que pudimos experimentar ese año agradable del Señor, que nos libró del yugo de la esclavitud. Y el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Qué hermoso es entender que el año agradable del Señor no son cosas que Dios añade. Que el año agradable del Señor es alguien que vino hace 2000 años a una tierra y que a través de su obra en la cruz nos fue impartido como vida en nosotros. Él es el año agradable. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es nuestra bendición. Él es nuestra abundancia.
Él es quien nos redimió. Él es nuestra libertad. En Él, todo lo que había perdido Adán fue restituido. En Él, todo aquello que éramos separados de Dios, ya no somos más. Y ahora podemos decir confiadamente que si estamos en Él, que si estamos viviendo este año agradable, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Todo lo viejo pasó y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Él es el año nuevo. En Él todo es hecho nuevo. 2023 no trae nada nuevo, pero en Cristo todas las cosas son nuevas y permanecen nuevas. Amén, amada iglesia. Denle un aplauso al Señor. Yo le quiero pedir a Alejandro, por favor, que pase acá adelante. Los pastores están acá. Sí. Vamos a pedirles a algunos hermanos que vengan acá adelante, porque no quisiéramos terminar. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Pero no quisiéramos terminar sin antes oír la voz de Dios. Y que si hay una agenda ya preparada